Buen día, estudiantes. A través del presente video, lo que vamos a desarrollar es la retroalimentación de la evaluación bimestral para el segundo periodo académico, Colegio La Presentación de Zipaquirá, grados quinto. Entonces, en esta evaluación nos entregaban 10 situaciones en las cuales el estudiante pues, va a expresar de alguna forma las capacidades, aptitudes adquiridas a lo largo del desarrollo del curso de matemáticas. En ese sentido, tenemos una primera situación que nos pide o le pide al estudiante determinar el tipo de fracción y su representación de acuerdo a cada una de las gráficas que le da. Y pues le pide de alguna forma determinar cuál es la gráfica que relaciona bien tanto la clase fracción como la fracción que representa, en este caso, la gráfica. Entonces, si observamos en esta primera situación, tenemos una figura, la cual está pues dividida de alguna forma o conformada por otras partes. En este caso, pues miren que hay 8 partes que están sombreadas y hay 5 partes que no están sombreadas. Entonces, si contemplamos esta figura como la unidad, pues nos vamos a dar cuenta que no toda la figura está sombreada. De acuerdo a esta información, pues podemos ver que, en efecto, la fracción no es impropia, la fracción es una fracción propia, ya que no está completa la unidad. Entonces, miremos la fracción con que se representan. Efectivamente, si ustedes suman acá 8 partes sombreadas y 5 partes que están sin sombrear, pues eso me da un resultado de 13. Pero, nuevamente, miramos que son solo 8 sombreadas y no 9. Entonces, quiere decir que tampoco la fracción está bien determinada. Es decir, que esta no es la gráfica que estamos buscando. Miremos en la segunda parte. Bueno, aquí ya encontramos 2 figuras, lo cual nos indica claramente que estamos hablando de una fracción ¿qué? Una fracción propia porque es mayor a la unidad. Entonces tenemos aquí la unidad y tenemos acá otro complemento. Entonces, cada una de estas figuras pues está formada de alguna forma por algo otras tanto de partes. Entonces, si ustedes observan bien, ¿cuántas partes están formadas? Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿cierto? Entonces, en total tendríamos 9 y 9, 18 partes. Entonces, miren que acá me está diciendo que el total de partes es 16. Y yo observo aquí claramente que son 18. Además de las 18, podemos observar que hay 16 sombreadas. Entonces, tampoco las dos situaciones representan la gráfica que yo estoy buscando. Miremos en esta última gráfica. Sabemos que es una fracción propia, ¿de acuerdo a qué? A que esta figura conforma la unidad y la mitad. En efecto, si observamos la mitad, está dividida en 16 partes y la mitad de esto está sombreado. Miren, por acá 2, por acá 2 y por acá 4. Serían 8. Por acá, las que no están sombreadas, 4, 2 y 2 son 8. Quiere decir que la mitad de esta región, de esta figura, está sombreada. Entonces, efectivamente, eso corresponde a una fracción propia. Y de acuerdo a esto, podríamos decir que esto sería, ¿qué? 8 16avos. Pero si yo hago la simplificación, de esos 8 16avos voy a llegar que es un medio. Y si ustedes se dan cuenta, un medio representa que la mitad de esta figura está sombreada. Por tanto, la opción correcta que estamos buscando allí o que me determina tanto la gráfica como el tipo de fracción y la fracción que representa la gráfica es la gráfica número 3. Para la segunda situación, una situación en la que me piden que observe la figura de la tira de papel, luego seleccione la respuesta correcta. Y me dicen, ¿qué fracción de la tira de papel está sin colorear? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, aquí sencillamente, pues contemos en cuántas partes está dividida ¿qué? Está dividida mi figura. Entonces, yo puedo comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Quiere decir que el denominador va a ser 10. De entrada, podemos descartar esta opción.
¿Y cuántas están sin pintar? Bueno, tomamos la relación de que las que están pintadas en este caso son las que están rojas y las que están en azules. ¿Cuántas nos quedan sin pintar? 1, 2, 3, 4. En efecto, es decir, 4 de las 10 están sin pintar. Entonces, 4 décimos, buscamos 4 décimos. La opción correcta en este caso sería esta, 4 décimos. Aquí al estudiante le puedo salir en diferente orden. No se marcan que él sea literal A, que él sea literal B, que él sea literal C, ni literal D, o que sea 1, 2, 3, 4. No, al estudiante le puedo salir en cualquier orden estos mismos elementos. Sencillamente donde esté ubicada la opción 4 décimos es donde el estudiante debió seleccionar. Vamos para la situación número 3. Entonces, en esta situación, sencillamente nos dicen que debemos probar el valor de verdad, es decir, determinar si es verdadero o es falso, de acuerdo a las afirmaciones o proporciones que nos están dando. Aquí voy a emplear mi lápiz para tener esa referencia. Dice, primera situación, si el numerador en una fracción es el triple del denominador, la fracción es propia. Entonces, miremos, por ejemplo, si tenemos esta situación, tenemos triple, 12 cuartos, ¿cierto? Si yo divido 12 es el triple de 4, 12 dividido entre 4, eso es 3, ¿sí? Y yo sé que si esto es mayor a 1, ¿cierto? Si esto es mayor a 1, es una fracción ¿qué? Una fracción impropia. En efecto, pues esto me está diciendo que la fracción es propia, es falso. Por tanto, yo debo notar que eso es falso. Segunda situación, dice, si al numerador de una fracción unida se le suma 1, se obtiene una fracción impropia. Observemos. Dice que una fracción unida, entonces sencillamente yo tengo 3, ¿sí? 3 tercios es una fracción unida. ¿Por qué? Porque 3 entre 3 es igual a ¿cuánto? A 1. Lo pueden ustedes hacer con cualquier ejemplo. 4 sobre 4, 5 sobre 5, siempre les va a dar 1. Y eso es lo que hablamos de la fracción unida. Ahora hagamos lo que nos dice la expresión. Si el numerador, ¿quién es el numerador? Pues lo que está en la parte de arriba. Denominador, lo que está en la parte de abajo. Entonces, si ustedes observan, 3 más 1 sobre 3, esto nos daría ¿qué? Nos daría 4 tercios. Y yo sé que si yo digo 4 entre 3, eso me da más de 1. Por tanto, esto es una fracción propia. Entonces, el valor de verdad para este caso es que eso es cierto. Tercera situación, dice, si al numerador de una fracción impropia se le resta 1, se obtiene una fracción propia. Ok, entonces miremos, por ejemplo, en este caso. Esto es una fracción. Esto es una fracción ¿qué? Una fracción impropia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, por ejemplo, dice, si al numerador de una fracción propia, perdón, impropia, en este caso vamos a tomar nuevamente 12 cuartos, ¿qué pasa? Le resto 1, le voy a restar 1. Al numerador apenas, me está diciendo que el numerador, no a la fracción como tal. Entonces, si ustedes lo miran, 12 cuartos, ya a ese 12 le quito 1, eso me da 11 cuartos. Y yo sé que si divido 11 dividido entre 4, eso me da mayor que 1. De hecho, me da 2, mayor que 2. ¿Sí? Entonces, eso sigue siendo una fracción ¿qué? Sigue siendo una fracción impropia. No voy a obtener una fracción propia, realmente. Entonces, este valor de verdad es falso. Cuarta situación, me dicen, si tiene una fracción unida y se multiplica su denominador por 3, la fracción se convierte en una propia. Se convierte en una fracción propia. Entonces, observemos qué pasa en esta situación. Dice, tengo una fracción unida, tomemos la misma fracción unida, 3 tercios, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa?
Me dice que quién, que el numerador o que el denominador. Ah, bueno, el denominador. Al denominador es al que yo lo voy a multiplicar, en efecto, por 3. Entonces, esta misma fracción, que es una fracción, ¿qué? Una fracción unida, recuerden por qué, nos da 1. Ustedes hubieran podido tomar la que quieran. De hecho, tomemos una diferente, porque acá el hecho de, digamos, que me diga que multiplique por 3, como que condiciona y el estudiante va a creer que es por 3, ¿no? Yo puedo tomar cualquier fracción, mire, cualquier fracción. Sería 4 cuartos realmente. 4 cuartos a 1 también. Y si el denominador lo multiplico por 3, en efecto, lo voy a multiplicar por 3, esto me daría 4 doceavos. Si aquí arriba lo hubiera multiplicado por 3, pues me hubiera dado, ¿qué? 3 novenos. Y des en cuenta que si yo divido 3 entre 9, eso me da menor que 1. Y cualquier fracción que sea que me dé como resultado menor que 1 es una fracción propia. Acá, si yo divido 4 entre 12, ¿qué pasa? Me da menor que 1, ¿cierto? Entonces, eso es también una fracción propia, ¿sí? Es una fracción propia. Por tanto, el valor de verdad aquí es que esto es cierto. Entonces, ya con estos elementos que yo tengo acá, yo sé que eso es verdadero, perdón, no, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cuál de estos elementos? Falso, verdadero, verdadero, falso. Esta está descartada de entrada. Falso, verdadero, todas las verdaderas. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. La opción, que en este caso es correcta, es esta. Vuelvo e indico, no a todos los estudiantes, porque eso se programó, la evaluación está programada para que tanto a diferentes cursos como a los diferentes estudiantes les salga esto de forma aleatoria, es decir, no necesariamente esta opción puede estar ubicada acá, sino puede estar ubicada. Lo importante es que ustedes se den cuenta que los parámetros para el caso eran falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, en efecto, esa situación se desarrollará ante toda la evaluación de esa forma. Bien. Vamos avanzando. Aquí me toca borrar estos elementos porque, si no, en la parte de abajo, pues me van a volver a salir. Listo. Vamos para la situación 4. La situación 4 me dice observar las representaciones de los fraccionarios. Luego determina la fracción correspondiente en número mixto. Entonces nos dan 3 situaciones. Situación 1, 2, 3. Y entonces, rápidamente, pues sencillamente, esto es un ejercicio que se desarrolló en clase, básicamente, puede que no sea el mismo, pero algo similar. Y decíamos, si yo tengo esta gráfica, ¿qué me está representando? Me está representando 2 unidades enteras, ¿cierto? Y me está representando estas. ¿Cuántas está dividida? ¿Cuántas subregiones está dividida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bueno, entonces el denominador allí va a ser 6. ¿Y cuántas está tomando? 1, 2, 3. Entonces, esta primera fracción o esta primera gráfica me queda representada por el número mixto 2, 3 sextos. ¿Sí? 3 sextos. Recuerden que esto no puede ser 6 tercios porque me estarían diciendo 6 entre 3 sería otro 2. Entonces, eso no corresponde a lo que me está diciendo la figura acá. Acá me está diciendo que de esta segunda, es decir, de esta tercera unidad, estoy tomando apenas 3, es decir, la mitad, ¿cierto? Listo, entonces, ¿qué pasa? Vamos a la situación 2. A la situación 2, miren, hay 2 unidades también, 2 unidades, pero la tercera unidad, 1, 2, 3, 4, está dividida en 4, y de esas solo tomo 1. Tercera situación, 1, 2, 3, 3 unidades. ¿En cuánto está dividido esto? Está dividido en 6, y de esas tomo 2. Y entonces estos son los números mixtos que vienen a representar cada una de estas gráficas. Observemos entonces qué pasa ahí. 2, 6 tercios, no, está descartada. 2, 3 sextos,
Pero acá también tenemos 2, 3 sextos, ¿sí? El hecho de, digamos, que descartemos estos, pues también nos hace descartar. Ah, bueno, acá no dice todas las anteriores, dice ninguna de las anteriores, pues miremos a ver si no es ninguna, cumple con o satisface esa condición. 2, 3 sextos. 2, 3 sextos, las dos cumplen. Pero la segunda me dice que es 3, un sexto. Y yo tengo es 2, un cuarto, miren, 2, un cuarto. Para la tercera situación, pues entonces acá ya descarto esta y mira, 3, 2 sextos, quiere decir que la situación o la respuesta que me da, digamos, los números mixtos que representan estas tres situaciones será esta opción. Esto acaba por el hecho, digamos, de que si les salga ninguna de las anteriores, creo que sí les tomaba esto a todos los estudiantes de la misma forma. ¿Listo? Bien. Continuamos bajando. Vamos para la situación 5. Se dan cuenta que, en efecto, si yo no borro, permanece ahí en la pantalla, pero creo que acá no sirve. ¿Por qué? Porque dice, si se multiplican las dos primeras fracciones representadas en las anteriores gráficas, el resultado sería, ok, las dos primeras fracciones. Pero en efecto yo aquí lo que tengo es números mixtos. Entonces, primero tengo que convertir, ¿cuáles eran las dos primeras fracciones? Pues estas dos. Entonces, en efecto, lo que tengo que convertir es cada una de estas números mixtos en fracciones. Recuerden que siempre que tengo este tipo de situaciones de tener un número mixto, realmente un número mixto siempre va a representar una fracción impropia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar la parte entera por el denominador y sumarle el numerador. Entonces, 2 por 6, 12. Y 3, 15, ¿cierto? Y el denominador lo dejo igual. Acá, lo mismo. Parte entera por el denominador, le sumo el numerador. 2 por 4, 8 y 1, 9. Y nos va a quedar 9 cuartos porque el denominador se conserva. Listo, ahora me dicen que debo multiplicar, entonces acá básicamente lo que estoy evaluando es la capacidad si el estudiante sabe o no sabe multiplicar. Y recuerden que la multiplicación, nosotros lo vimos, es que es directa, entonces si yo tengo 15 sextos y lo voy a multiplicar por 9 cuartos, 9 me quedó pequeño, lo hago directo. Y entonces yo sé que 15 por 9, ¿cuánto es? 15 por 9, creo que es 135. ¿Cierto? Y 6 por 4, eso me da aquí, me da 24. Al estudiante se le dijo que cuando estaba multiplicando siempre deberían buscar la forma de simplificar. Entonces, si yo busco la forma de simplificar, yo inmediatamente me doy cuenta que a este le puedo sacar ¿qué? Mitad no le puedo sacar porque 5 no es divisible entre 2, ¿cierto? Tercera, miremos si se le puedo sacar tercera. La tercera sí, 5 se le puede sacar. Entonces, realmente, esto es 45, ¿cierto? Y la tercera 24, es decir, 24 dividido entre 3, eso es 8, ¿cierto? Entonces, si yo observo, pues tengo dos resultados, 135, 24 avos y 45, ¿qué? Octavos. Ese 8 ahí no está bien definido, pero bueno. 45 octavos. Busco entre las opciones. Efectivamente tengo 135, 24 avos y también tengo 45 octavos. Y entonces, ¿cuál de los dos es? Ah, bueno, entonces aquí debo contemplar las otras opciones. Dice, A y B son resultados equivalentes. Efectivamente son resultados equivalentes. A y B no son resultados equivalentes, sí son equivalentes. Entonces, la opción de verdad más real en este sentido es que estos dos resultados que tengo acá en la parte A y en la parte B han sido tenidos en cuenta acá para decir que estos dos resultados son equivalentes. Por tanto, la opción correcta en este caso es esta. No estoy diciendo que estas dos estén mal, ¿sí? Pero si yo voy a definir un resultado, pues lo puedo definir con 135 24avos o con 45 octavos.
Entonces, era una situación que de alguna forma ya se había desarrollado, incluso en la primera evaluación se había explicado esa parte. Bueno, continuemos. Ahora sí puedo borrar, voy a borrar por acá todos estos elementos que tengo. Este borrador, borrador. Pregunta anterior. Ya vamos para la situación número 6. Esta situación similar a la que ya se había desarrollado, creo que el enunciado de hecho es el mismo. Entonces, ¿qué nos piden acá? Dice, Samuel ha gastado 2/6 de dinero que han dado sus padres comprando un esfero. Luego ha gastado 5/4 en el informe intermedio de clases. Si el monto total del dinero que le dan los padres de Samuel representa 3 unidades, ¿cuál es la fracción de dinero que le sobra a Samuel? Entonces, sencillamente en esta situación, miremos porque aquí pasó algo especial. Y es que el profesor se equivocó y no aparecía la respuesta. Entonces, en esta situación lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que, ¿cuánto gastó inicialmente? Gastó 2/6, ¿verdad? 2/6. Luego gastó 5/4. Entonces, realmente, esos van a ser ¿qué? Va a contemplar. Para saber cuánto gastó en total, tengo que sumar las dos cantidades que él gastó. Ahora, dice, si el monto total del dinero que le dan los padres de Samuel representa 3 unidades, ¿cuál fracción de dinero es la que le sobra a Samuel? Entonces, pues primero necesitamos conocer cuánto gastó en total. Entonces, acá al estudiante se le enseñaba que, digamos que cuando el denominador no es el mismo, pues yo puedo hacer ¿qué? Mínimo común múltiplo. Y en este caso, el mínimo común múltiplo es ¿quién? Entre 6 y 4 es 12. Ya el estudiante hará el ejercicio ahí, creo que la mayoría de estudiantes identificaron ahí que es 12. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto necesito yo multiplicar? ¿Por cuánto necesito multiplicar a 6 para llegar a 12? En este caso lo necesito multiplicar por 2, ¿cierto? Pero si yo multiplico a 6 por 2, arriba el denominador también lo tengo que multiplicar por 2, entonces esto nos da 4. Más, ¿cuánto necesito multiplicar a 4 para llegar a 12? Lo necesito multiplicar por 3. Entonces acá 4 por 3 también me da 12, pero en la parte de arriba también necesito multiplicar por 3, ¿cierto? Para no afectar la fracción. Entonces 5 por 3, eso me da 15. Si yo sumo estas dos cantidades, recuerden, dejo el mismo denominador, que en este caso sería 12. 12. Y en efecto, ¿qué pasa? Tenemos 4 y 15. 4 y 15, ¿cuánto suman? Suman 19. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Que ya tengo la cantidad que Samuel gastó. Pero dice que los padres le dieron un valor de dinero que representan 3 unidades. Y miren que 3 unidades yo la puedo representar de esta forma. 3 sobre ¿cuánto? Sobre 1. ¿Por qué? Porque si yo divido 3 entre 1 siguen siendo 3, ¿cierto? Incluso pues podría llevarlo todo al mismo denominador, pero pues es una situación que acá no se podría hacer, pero es dificultar las cosas. Y entonces, sencillamente, a esta cantidad de dinero que le dieron los padres, yo le voy a restar lo que el niño, en ese caso, Samuel, gastó que fueron 19 doceavos. Entonces, para la resta, en este caso, podemos también hacerlo en cruz, carita feliz llaman los estudiantes, pero lo podemos hacer sacando también el mínimo común múltiplo entre quién, entre 1 y 12. Mínimo común múltiplo entre 1 y 12, pues es 12. De hecho, el mínimo común múltiplo entre 1 y cualquier número es ese segundo número. Entonces, miremos, ¿por cuánto necesito yo multiplicar a 1 para llegar a 12? Lo necesito multiplicar por 12. Si multipliqué aquí abajo por 12, arriba también multiplico por 12.
3 por 12 me da 36, ¿cierto? Y en efecto, pues me quedaría 19 doceavos porque esta fracción no la modifiqué ya dado que tenía el mínimo con múltiplo. Ahora sencillamente puedo dejar que mínimo con múltiplo, es decir, el denominador, 12, y restar 36 menos 19, esto creo que da 17. Es decir, que este fue el monto de dinero que le sobró a Samuel. Si ustedes observan, dentro de las opciones ninguna configura esta opción. Lo que pasa es que acá el profesor, cuando estaba diligenciando la evaluación, se le pasó a escribir ese bono. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en la mayoría de evaluaciones, a quienes me preguntaron, yo les dije, sí, en este caso, seleccionen 7 doceavos porque a mí me faltó escribir ese uno ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo cambié porque sencillamente habían estudiantes que ya habían presentado la evaluación y eso, al cambiar esta opción, pues les iba a marcar mal la respuesta. Entonces, sencillamente, ¿quién marcó esta opción? Perfecto. ¿Quién no la marcó? Es decir, a todos los estudiantes se les dio como válido este punto, haya sido la opción que hayan marcado porque pues el estudiante no es el profesor, fue quien cometió allí el error, aunque la mayoría, yo espero que la mayoría hayan llegado a definir que esto es 17 doceavos, como muchos estudiantes me escribieron, me dijeron, profesor, yo tengo dificultades, les dije, efectivamente sí, la respuesta es 17 doceavos, se les tuvo en cuenta en la evaluación, en la valoración final. Es decir, la evaluación fue 4 puntos más arriba porque cada situación de estas valía 4 puntos, entonces a todos se les tomó como si lo hubieran marcado bien. Bien. Continuemos con la siguiente situación, pero primero me toca borrar. Borremos acá. Ya vamos en la séptima situación. Esta séptima situación yo espero que nadie haya tenido dificultad porque es una situación que se desarrolló en clase. Es la misma que se desarrolló en clase. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos una situación donde dice soluciona la siguiente situación y luego selecciona la respuesta correcta para las dos situaciones. Entonces dice, Jorge compró, primera situación, Jorge compró 10 metros de hilo para confeccionar manillas para una fiesta sorpresa. Se utilizó 520 centímetros para las manillas de sus familiares y 180 centímetros para las manillas de sus amigos. ¿Cuántos metros de hilo le faltan por usar? Entonces, pues sencillamente sumamos 520 y 180. ¿Cuánto es 520 y 180? Eso en total es que 700 centímetros. Yo no voy a hacer acá la operación porque espero que el estudiante ya esté en la capacidad de hacer ese cálculo mentalmente. Entonces acá, miren, 0 y 0, 8 y 2, 10 van 0, y llevo 1 y 1, 2 y 5, 7, 700 centímetros. Si nosotros vemos 700 centímetros, yo lo puedo traducir eso a ¿qué? A metros, ¿cierto? Y ustedes saben que para pasar de una unidad pequeña a una grande, pues yo tengo que dividir por 10 según el tipo de unidades que vaya a convertirla. En este caso lo voy a convertir a ¿qué? A metros, ¿cierto? Entonces, de centímetros a metros tengo que dividir por 10 y 700 por 10, perdón, de centímetros a metros tengo que dividir es ¿por cuánto? Por 100, porque si ustedes observan la escala tengo centímetros, decímetros y ahí sí, metros. Entonces, en ese caso tenemos que dividir por 100. Entonces, si yo divido esta cantidad por 100, ¿lo recuerdan? Yo les decía sencillamente es como si yo cancelara los ceros y me queda 7 dividido entre 1. 7 dividido entre 1 es 7. Esto corresponde a ¿qué? A 7 metros. Pregunta, si él compró 10 metros, ¿cuántos metros le hacen falta por usar? 10 menos 7 es 3 metros. Entonces acá podemos señalar esta opción. Dice, segunda situación, Elizabeth vive a 12 kilómetros de la biblioteca. Si ha recorrido la cuarta parte del camino, ¿cuántos metros ha recorrido? Ah, bueno, entonces sencillamente, pues acá era tomar 12 kilómetros, ¿cierto? 12 kilómetros, dividirlo entre ¿cuánto?
Entre 4 porque dice cuarta parte, 12 kilómetros se señala de esta forma. 12 dividido entre 4, eso es igual a ¿cuánto? A 3 kilómetros. ¿Alguna de las opciones me señala 3 kilómetros? No, todas están en metros. Y yo sé que para pasar de kilómetros a metros, tengo que multiplicar, en este caso ya no es dividir, sino multiplicar porque estoy pasando de una unidad grande a una pequeña. Entonces, tengo kilómetros, luego tengo hectómetros, luego tengo decámetros y ahí sí tengo metros. Es decir, tengo que multiplicar por 1000. Y 3 por 1000, pues me va a señalar 3000. ¿Listo? En efecto, pues las dos situaciones me dirían que 3 metros y 3000 metros. Entonces, ¿cuál es la opción correcta? 3 metros y 3000 metros. Ahí la tengo. Bien. Situación que se desarrolló en clase. Una de las exposiciones que hacía el profesor. Y pues sencillamente que el estudiante la haya apropiado. Situación 8. Comenzamos a hablar de perímetro. Y entonces dice que en este caso pues nos están mostrando una situación en la cual en una obra de teatro los organizadores quieren delimitar las ubicaciones de los asistentes como se muestra en la imagen del plano del teatro. Si para delimitar las zonas usarán cinta de colores, ¿cuánta cinta deben comprar en total? Tenga en cuenta que no se coloca cinta de dos colores diferentes por un mismo lado, ¿cierto? Entonces, en esa situación, lo que yo debo comenzar es a sumar, ¿cierto? A sumar cada uno de los lados pues de la distribución que tiene en este caso el teatro. Entonces, si ustedes lo miran, hagámoslo más gráfico por acá, sencillamente. Recuerden que en clase veíamos, si este lado mide 5 y este lado, pues también debe medir, ¿qué? 5 centímetros. Por acá mide 8, por acá mide 5, por acá. En efecto, creo que no falta ninguna medida. Algunos podrían decir, profesor, acá también, pero miren que por acá me dice, tenga en cuenta que no se coloca cinta de dos colores diferentes por el mismo lado, ¿cierto? Entonces, aunque acá está ilimitado por esa cinta, pues sencillamente no se tiene en cuenta, ¿cierto? Es decir, acá no se repetiría, se tendría en cuenta, en este caso, solo 4 ¿qué? 4 centímetros. Bueno, se me perdió aquí el lápiz. Se me perdió el lápiz. Aquí está, les venía diciendo. Entonces, por esta región, vamos a utilizar 4 centímetros, ¿cierto? En este caso, de cinta pues azul. Ahí realmente no está pidiendo el color de la cinta, pero pues la ilustración nos muestra que es de color azul. Entonces, ¿por qué tomamos acá 4 centímetros? Porque se está haciendo, miren que se está haciendo también una delimitación ahí. Entonces, si observamos cuál sería el perímetro, el perímetro, digamos, de esta primera zona azul. Entonces, miremos, 4, 5 y 4 y 5, eso nos daría un total de 18 centímetros de cinta azul. Miremos acá por esta zona. Recuerden que acá ya no tomamos estos 4 porque ya está cubierto ahí por la cinta azul. Entonces nos quedan 5 y 5 y 8. Eso también nos da 18 centímetros. Por este lado, sencillamente acá tenemos todas las medidas. Tenemos 5 y 5, 10 y 8, 18 y 4, 22. 22 centímetros. Entonces, 2 y 8, 10 y 8, 18. 18. Llevo una. Eso me da un total de 58 centímetros. Yo supongo que esto es una maqueta porque pues 58 centímetros para delimitar un teatro pues no
no corresponde. Yo creo que es más bien acá la ilustración que nos están mostrando es de una baqueta. Entonces, 58 centímetros. Miremos si dentro de las opciones nos marcan 58. Sí, mire. Una de las opciones es 58 centímetros. Acá, vuelvo y repito, les puedo aparecer en cualquier orden, es decir, por aquí arriba, por aquí abajo, lo que sea, pero la respuesta en este caso son 58 centímetros. Listo, borremos esas operaciones realizadas. 58 centímetros. Listo. Nos acercamos al final de nuestra evaluación. Entonces acá la situación 9 dice, revisa cómo se calcula el área de un triángulo, luego determina el área de cada triángulo. Y esto es algo que veníamos haciendo ya sobre el final del curso y les decíamos al estudiante, el área de un triángulo lo podemos determinar a partir de un rectángulo. Y a través de ese ejercicio pues definimos que el área para cualquier triángulo es que, decíamos, base, ¿cierto? Base por altura sobre 2. Y entonces, sencillamente, ¿cuánto es nuestra base acá? Nuestra base puede ser 4 y nuestra altura es 4. 4 por 4, 16. Dividido entre 2, esto sería 8. ¿8 qué? 8 centímetros cuadrados. De este lado, nuestra base puede ser 5 y nuestra altura, en este caso 2, 5 por 2, dividido entre 2, 5 centímetros ¿qué? Cuadrados. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque miren que entre las opciones nos dicen 8 centímetros cuadrados y 5 centímetros cuadrados. 8 metros cuadrados y 5 metros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Miren que acá hay una diferencia entre las notaciones, ¿cierto? Es decir, 8 metros no corresponde. Metros tampoco corresponde porque nos están dando las unidades en centímetros. Y acá nos dicen 8 centímetros y 5 centímetros. Sí son centímetros, pero recuerden que el área se da en centímetros cuadrados. Acá 8 metros y 5 metros tampoco corresponde. La opción correcta es esta. ¿Listo? Un ejercicio supremamente sencillo. Además que se ha venido trabajando eso en el desarrollo de la clase. Bien. Continuemos. Nuestra última situación. Nuestra última situación es una situación problema en la cual me dice, resuelve la siguiente situación, luego selecciona la respuesta correcta. Se piensa construir un parque en un terreno de forma cuadrada que mide 132 metros de perímetro. Bueno, entonces reconozcamos que cuando yo tengo un cuadrado, quizás acá no me vaya a quedar perfecto, de hecho me va a quedar un cuadrado bien abstracto, pero pues la idea es que ustedes interpreten eso. Y entonces, la situación me dice que tiene ¿cuántos metros de perímetro? Tiene 132 metros. Y entonces, con ese dato, lo que yo puedo determinar sencillamente es que dado que esto es un cuadrado, pues todos sus lados deben ser iguales. Entonces, para determinar las dimensiones del parque, pues sencillamente yo voy a dividir 132 entre 4. 132 entre 4, eso es igual a ¿cuánto? Creo que es igual a 33. ¿Cómo lo compruebo? 4 por 3, 12 y llevo 1. 4 por 3, 12 y una que traía 13, 132. Efectivamente, eso es 33. Entonces yo ya sé que esto tiene 33 lados por acá, perdón, 33 metros por acá, 33 metros por acá, 33 metros por todos los lados va a tener 33, dado que nos dan la idea de que eso es cuadrado. Listo. Primera pregunta, ¿cuál es la medida de cada lado? Bueno, la medida de cada lado, en este caso, pues es 33. Si ustedes suman 33 más 33 más 33, eso les da los 132 metros de perímetro que supone la construcción de ese parque. Y bien, la pregunta final dice, ¿cuál es el área del terreno? Recuerden que el área de un terreno cuadrado área es igual a ¿cuánto? A base
por altura. Y en este caso, que sustentamos que es un cuadrado, pues sencillamente es lo mismo, ¿no? 33 por 33. Entonces, lo que teníamos que ver allí es cuánto es. Bueno, acá a mí se me han olvidado las unidades que son bien importantes a la hora de trabajar este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué nos da? 33 por 33, miremos, 33 por 33 por... Y estos son metros por metros. Entonces, 3 por 3, 9, 9, 3 por 3, 9, y 3 por 3, 9. ¿Qué multiplicación más sencilla? Entonces, ¿qué nos queda? Sumar 9, 9 y 9, 18, 8, y llevo 1 y 9, son 10. En efecto, que esto nos da que el área es ¿cuánto? 1089, ¿qué? Metros, pero en este caso son metros cuadrados, porque metros por metros, metros cuadrados. Entonces miremos dentro de las acciones, 33 centímetros de la, 33 metros de lado, ¿cierto? Mire, 33 metros, 33 metros. Y 1089 metros cuadrados de área, 529. La opción correcta entonces para el caso es esta situación. Listo, esa sería la evaluación que se les pidió. Como se darán cuenta, no se sale de ninguna parte dentro de los contenidos que se desarrollaron en la clase. Muchos de los ejercicios que se programaron aquí ya habían sido resueltos tanto en las clases como en otras evaluaciones. Feliz día.